Amén, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Juan, capítulo 14, verso 15. ¡Qué calor! Juan 14, verso 15. ¿Puedes poner un cronómetro ahí? ¿Un Jeremy? ¿O algo así? Ponme un cronómetro de Dora. Nah, broma. Póngase de pie para que le demos lectura a la palabra. Vamos a leerlo alternadamente. Juan capítulo 14, verso 15, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No le dije hasta qué versículo. Hasta el versículo 23. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo a Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por esta semana que nos regalaste. Permítenos, Señor, entrar en la meditación de tu palabra, Dios, que nada nos distraiga de este momento, Dios, porque si no en vano estamos aquí en cuerpos y nuestro espíritu no está atento a lo que tú quieres hablar. Así que toda distracción, Señor, o todo peso, carga, pena, tristeza, Señor, la dejamos frente a ti, a tus pies, Dios, para que tu palabra también sea el refrigerio que necesita nuestra vida y la amonestación que necesita nuestra vida. Gracias, Señor, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ya sabe, por el devocional, ya sabe que estamos en Pentecostés. Son los 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No voy a adentrarme mucho en Pentecostés, más que decir que le conocemos todos famosamente porque fue donde esperaron los discípulos, los 120, dice que, como decía el devocional, unánime juntos, hasta que vino el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, y se manifestó ante los discípulos. De ahí dice la palabra que ellos hablaron en lenguas, hubieron predicaciones, profecías, milagros. Las lenguas que hablaron en ese momento, la palabra es glosolalia, no es una lengua angelical, es una lengua en idiomas, por decirlo de alguna manera. Hay diferentes clases de lengua. Pero en ese momento en particular dice la palabra que ellos hablaron en nuevas lenguas y que los que estaban ahí entendieron en su idioma, idiomas antiguos, pero entendían lo que se estaba manifestando, lo que decían los discípulos y los demás cuando recibían la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo a los discípulos que esperaran, ¿cierto? Ahí esperaran, que no se movieran, porque justamente el Pentecostés es una fiesta judía también, o sea, venían
era la fiesta de las cosechas, por lo tanto, los judíos de todas partes y prosélitos de otras culturas también llegaban ahí a Jerusalén a ofrecer de sus cosechas, las primicias. Eso es lo que ofrecían, las primicias en el templo en Jerusalén. Por lo tanto, estratégicamente Jesús les dijo, esperen aquí. Fue estratégico, porque él sabía que en ese momento, en ese lugar, iba a pasar mucha gente. Es como cuando nosotros hacemos evangelismo, tratamos de hacerlo donde hay menos personas, donde hay más. Donde hay más. Ojalá haya mucho transitar de gente, ¿cierto? Nosotros fuimos a hacer evangelismo el día sábado con los jóvenes, nos pusimos afuera del Metro Templo Central, Metro Plaza Chacabuco, y después nos metimos a los vagones porque no había tanta gente, hacía frío, están helados los días, ¿cierto? Entonces no había tanta gente en la calle, así que nos metimos a los vagones y en los vagones hicimos evangelismo, y los vagones del metro, o sea, sábado, domingo, usted sabe que siempre hay gente. Porque hay que ser estratega en el sentido de buscar donde hay más gente. Así que Jesús le dijo a los discípulos, esperen aquí, porque aquí va a haber mucha gente. Y no solamente gente que habla judío, hebreo, va a haber gente que va a hablar muchos otros idiomas. Por lo tanto, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, la manifestación, dice la palabra que ellos se llenaron del Espíritu y hablaron en nuevas lenguas. Vuelvo a decir, estas no eran lenguas angelicales como las que puede usted hablar, sino que eran lenguas de idiomas. ¿Eso todavía puede pasar? ¿Qué cree usted? Amén, po. Amén. Yo he leído libros de personas que, escuché esta historia de personas que estaban en un avión y esta persona empezó a hablar lleno de la presencia de Dios, empezó a hablar en lengua. Obviamente la persona, si usted habla en lengua, usted sabe, no sabe lo que está hablando al 100%, pero sí tiene un sentido espiritual de aflicción, de gozo, de algo. El concepto lo conoce, pero no una palabra por palabra. Pero dice la persona que estaba ahí hablando en el avión lleno del Espíritu que uno no espera ser lleno del Espíritu en un avión, ¿no? Y ponerse a hablar en lengua. Ojalá que no me pase aquí, yo creo que diría cualquiera de nosotros. Incluso aquí cuando estamos en la iglesia y como que a los que han hablado en lengua a veces quizás les cuesta volver a retomar las lenguas que son idioma espiritual. Alguien puede decir, pero es que no quiero. Imagínate en un avión. Bueno, esta persona habló en el avión y la persona que estaba al lado de él, entendió todo lo que dijo la persona en lengua en su idioma, que era otro idioma, de estos idiomas así como nativo de los estadounidenses, de las tribus estadounidenses que todavía existen, que tienen su propio idioma, como por ejemplo el mapudungún. Es como que usted un día esté ahí, los llena el espíritu y usted habla en lengua y habla en mapudungún. Y usted no tiene idea y la persona que está al lado, que solo habla mapudungún, entiende perfectamente lo que es para esa persona. Eso ocurrió en Pentecostés. Esa fue la manifestación en lengua que ocurrió en Pentecostés. Por eso dice la palabra que los que pasaban por ahí de otras culturas, de otras lenguas, entendían cómo ellos glorificaban a Dios. Y los que no entendían decían, estos están llenos de mosto, están borrachos, están temprano y están borrachos. Ahora, yo tomé este texto porque primeramente Jesús le empieza a decir a los discípulos que ellos tienen que esperar al Espíritu Santo. El apóstol Juan en el texto que leemos, podemos, no sé si cortarlo, pero es que me llega todo el calorcito aquí, porfa. El apóstol Juan cita un nombre que Jesús le dio al Espíritu Santo que no se encuentra en ningún otro libro de la Biblia. Ningún otro libro de la Biblia trata al Espíritu Santo con esta palabra. Y la palabra es consolador. El apóstol Juan fue el autor inspirado que se le reveló un nuevo nombre del carácter del Espíritu Santo y que se ha convertido en el segundo nombre más usado y que más le gusta a los creyentes. Por ejemplo, ¿usted conoce nombres que se le den al Espíritu Santo? Por ejemplo, ya de la promesa, el Espíritu de promesa. ¿Qué más?
ya, pero eso no lo dice textualmente la Biblia. Dice el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo, el Consolador, y así hay un desglose. Yo no vengo a hacer esa clase, así que no tengo todos los nombres, pero hay un desglose de varias palabras que se le da al Espíritu Santo, pero el único que le llama al Consolador, el Paracletos, es el apóstol Juan. A él se le reveló esta virtud. A él se le reveló este nombre y él dijo el Consolador, y citó a Jesús porque Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús consideraba mucho más importante que el Espíritu Santo estuviera ahí que él. Él consideraba más valioso el Espíritu Santo que su propia persona. Geográficamente hablando, Jesús estaba limitado. Corporalmente estaba limitado. Jesús no podía estar aquí, allá, en la esquina, en Renca, en Quilicura, en Independencia, al mismo tiempo. Hay palabras donde dice que Jesús era tomado y llevado a otro lugar que pareciera que es un hecho milagroso de movilidad. Pareciera que cuando Jesús dice, o la Biblia dice que Jesús pasó entre los que los perseguían y pasó como pasando, como caminando, es un hecho milagroso porque cómo es que lo querían pillar, y dice la palabra textual, y él pasó y se fue. Hay ciertos hechos milagrosos en situaciones de movilización de Jesús, pero en ninguna parte leemos que Jesús estaba en Independencia, en Quilicura, en Recoleta al mismo tiempo. Geográficamente estaba limitado, por lo tanto, Jesús pasó de un ministerio en el cual él estaba presente a un ministerio mundial, que era el siguiente paso del Evangelio. Y el Evangelio mundial no era por medio de Jesús encarnado, era por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo puede estar en Quilicura, en Recoleta, en Independencia y aquí con nosotros. En China, en Japón. Inició el ministerio mundial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice la palabra que habitó. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó significa literalmente hizo carpa. Literalmente la palabra dice que Jesús habitó, pero en el pasado. ¿Ve que dice habitó? ¿No dice habita? Dice, Él habitó entre nosotros. Por lo tanto, para Jesús era importante que ahora Él morara entre nosotros, pero sabía Jesús que no iba a ser posible mientras Él viviera en forma corporal en esta tierra, porque si bien Él habitó en el pasado, Él quería hacer ahora morada en nosotros. Por eso la palabra habla de una morada dentro de los creyentes. Con respecto a la venida del Espíritu Santo, hay dos expresiones importantes en Juan 14:16 que leemos, que no se deben pasar por alto. Primero, Jesús habló de Él como otro consolador. ¿Ya? Jesús usa la palabra otro consolador. ¿Y por qué es una palabra clave? Es una palabra clave porque esa palabra en griego otro significa otro de la misma clase. ¿Ya? Es distinto a nuestro otro porque otra persona puede ser totalmente distinta a mí. Si yo digo, y otro vino, y otro, pero él dice otro, y la palabra griega es otro de la misma clase, de la misma esencia de Jesús, es el que iba a venir. Y no los iba a dejar huérfanos. Lo que Jesús fue a ese pequeño grupo de discípulos es el Espíritu Santo en nosotros. Y yo sé que usted le gustaría haber sido discípulo de Jesús.
así con la mano en el corazón. Cuando vemos las películas, leemos la historia, vemos la serie de Chosen. ¿Nos hubiera gustado estar ahí? Todos nos identificamos por ahí con algún discípulo. Todos nos identificamos con Pedro porque era el más pelusa, el más enojón, impulsivo. Parecido a nosotros, ¿no? Y nosotros pensamos, hay veces que pensamos, ¿cómo me gustaría haber estado ahí con Jesús compartiendo, siendo Él mi mentor, el que me enseñara de primera persona? Pero me parece interesante que Jesús pensara diferente a nosotros. Que a Él dijera, lo que yo soy a este grupo de creyentes, a estos 12, a estos 120, a estos 500 que perseguían a Jesús, lo que yo fui a ellos, el Espíritu Santo es a nosotros. Y esto es una realidad y el problema es que no lo vemos así, po. El problema es que no lo vemos así. El problema es que el Espíritu Santo para nosotros no es Jesús. El problema es que el Espíritu Santo para nosotros no es lo que era Jesús para Pedro, para Mateo, para Juan, para María, para los discípulos. El Espíritu Santo para nosotros no es como lo era bíblicamente Jesús para los demás. Pero Él dice, conviene que yo no esté. Yo no los voy a dejar huérfanos. De ninguna manera los voy a dejar. Él partió como el Cristo sufriente para venir de nuevo en el Espíritu Santo y tomar una nueva posición inmanente, trascendente, tanto dentro del corazón del creyente como allá, más allá del cielo, junto al Padre. Eso es la teología inmanente y trascendente. Y Él le dijo a sus discípulos, espérenme, esperen aquí, esperen la promesa, esperen el Espíritu para que sean llenos del Espíritu. El Espíritu ya se había impartido. Leemos en el libro de Juan, si no me equivoco, en el libro de Lucas, cuando pasa Jesús y sopló, dice el Espíritu a los discípulos. El Espíritu ya estaba ahí. ¿Pero qué ellos iban a recibir? La promesa, la llenura, la manifestación, una llenura del Espíritu Santo. Y hoy día estamos así. El Espíritu de Dios es como que Dios sopló en nosotros, porque usted sabe que cuando usted aceptó a Jesús recibió el Espíritu Santo, ¿cierto? Si alguien tiene duda, créalo. Usted recibió el Espíritu Santo y es como que es lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Dice Jesús que sopló a los discípulos. Le dijo, recibid el Espíritu. Eso pasó con nosotros. Recibimos el Espíritu. Pero Jesús no quiere que solo recibamos el Espíritu. Jesús le dijo a sus discípulos, ahora que lo recibieron, esperen para la llenura del Espíritu Santo, que no es lo mismo. Ser lleno del Espíritu y tener el Espíritu no es lo mismo. Estamos claros en que todos tenemos el Espíritu Santo, pero ¿estamos claros si somos todos llenos del Espíritu Santo? Y la promesa de Jesús para sus discípulos es la misma que para nosotros. Es, soplé el Espíritu, tienen el Espíritu Santo dentro de sus corazones, ahora esperen la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros estamos viviendo en la transición de que tenemos el Espíritu, hacemos como que esperamos y esperamos la llenura, pero no la tenemos. Es como que sabemos que está el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo está mientras cantamos, mientras adoramos, mientras todo, pero como que nos queda la duda si tenemos la llenura o no. La palabra traducida por la palabra que usa el apóstol Juan para el Espíritu Santo, dijimos que era, ¿cuál era? A ver, si estaba atento. ¿Ah? Consolador, Paracletos. Muy bien, mi mamá lo dijo en griego, ¿ya? Porque no entendía.
Parácletos es la palabra que ocupa el apóstol Juan para designar al Espíritu Santo, que significa el Consolador. Ahora, esta traducción a nuestro lenguaje, a lo que vivimos ahora, pierde significado para nosotros porque, pregunto, ¿qué es un consolador? ¿Qué es que alguien sea? ¿Qué es que alguien sea un consolador? Alguien que ayuda a encontrar paz cuando hay pena, cuando hay tristeza. Básicamente alguien que te consuela. Alguien que te consuela. Entonces, por ejemplo, alguien está triste hoy, yo me pongo al lado de esa persona y lo consuelo. Y es súper difícil consolar, porque uno nunca encuentra las palabras adecuadas. No hay. ¿Qué decimos para consolar a alguien? La paz de Dios sea contigo. El Señor te fortalezca. Son palabras que usamos porque también usadas, pero como que más allá no decimos, porque como que no queremos embarrarla o no queremos meternos en un terreno en que sea muy sensible para el oyente, ¿se entiende? El Espíritu Santo no es alguien que venga y te diga, tranquilito, Jonah, va a pasar. Tú tranquilo, llora, llora, llora. Como podríamos decir cualquiera de nosotros a alguien. Tranquilo, ya va a pasar. Que es lo que nosotros pensamos que es un consolador hoy en día. La palabra paracletos significa alguien que te da la victoria sobre tu fracaso. Alguien que te da el gozo frente a tu aflicción. Alguien que te da la victoria frente a tus batallas. Eso es el paracletos. Por lo tanto, no es alguien que te soba la espalda. El Espíritu Santo no es alguien que estás llorando, tranquilo que estoy. No, levántate. Eres un hijo de Dios y lo que estás pasando, aunque cause dolor, traerá victoria para tu vida, crecimiento espiritual. Vas a poder aprender, vas a ser forjado en el carácter de Cristo. Ese es el Espíritu Santo. Así que si esperas que el Espíritu Santo venga y te soba la espalda porque estás triste, lo siento. Es parte del consuelo, estamos claros, pero es más y mucho más que eso. Él no quiere verte ya ahí en el charco. Él quiere sacarte de ahí. Está bien que pasemos ese proceso, pero ya sal de ahí. Me recuerdo, se me viene a la mente solamente ahora cuando Samuel lloraba a Saúl. Samuel, que había ungido a Saúl como el rey de Israel. Y luego cuando Samuel supo que iba a ser sacado Saúl y que iba a ser puesto David, y vio como Saúl se corrompió en su corazón, dice la palabra que Samuel lo lloraba, lo lloraba, lo lloraba y lo lloraba. Hasta que vino Dios a decirle a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo te vas a lamentar por lo que ya pasó? Levántate, profetiza, anda porque tengo un nuevo ungido allá en Belén. Te tengo tarea. Ese es el Paracletos. No el que te dice, te entiendo, Samuel, estás triste porque ungiste a un rey que ahora está casi prácticamente en perdición. Mira todo lo que ha sucedido. Y tú lo ungiste y oraste y hasta te cansaste de hablarle y ahora estás sufriendo. No, tranquilo, si te entiendo, Samuel. ¿No? Ya, te di el tiempo de llorar, pero levántate que te tengo una tarea nueva. Anda y unge a David por rey.
El Espíritu Santo no solo nos consuela nuestra angustia, Él nos da la fuerza de victoria sobre nuestras angustias. En Juan 16, 12 al 15 leemos Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí Juan está dando luz de una revelación progresiva del Espíritu Santo. Esta es la verdad. Tenemos una revelación posterior a Jesús por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará. Fíjese. Jesús dijo el Espíritu Santo. Jesús no dijo el Espíritu Santo va a ser glorificado. Jesús no dijo el Espíritu Santo va a recibir la gloria. Jesús dijo que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a Él. Porque tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo entregará a los discípulos. O sea, el Espíritu Santo es una revelación progresiva de quién es Cristo. Todos los discípulos que caminaron con Jesús, que aprendieron de las parábolas de Jesús, no conocían más allá de las profundidades de Cristo, porque todavía no eran llenos del Espíritu Santo. Pero dice Jesús que cuando el Espíritu Santo viniera, esa revelación iba a ser abierto los ojos para que conocieran más de Jesús, para que por medio del Espíritu Santo Cristo sea glorificado. Y fíjese la palabra que ocupa la Reina Valera, dice, porque el Espíritu Santo va a acordarles, va a oír y les hablará. ¿Qué va a oír? Al Padre, al Hijo. Y lo que oiga del Padre y del Hijo, se lo va a revelar a usted. El Padre, fíjese esto, el Padre, Elohim, Yahweh, el Todopoderoso, del Antiguo Testamento, ese que iban a ofrecerle tributo al templo, ese que el cual no se sabía mucho más, porque no había una revelación mayor, el Padre fue revelado ¿por quién? Por el Hijo. Dice la palabra que el Hijo, Jesucristo, reveló al Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, aquí está Dios para los judíos, y hasta el día de hoy es así para los judíos. Ahí está el Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso. Ofrezcamos sacrificios para Él. Él es el Dios, el Creador, pero no había una cercanía, excepto de ciertas personas que dice la palabra que caminaron con Dios o que eran amigos de Dios. Pero el pueblo completo no tenía una cercanía, no conocía al Elohim, a Yahweh. Pero viene Cristo y revela al Padre. Por lo tanto, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y viene Jesús y en su vida, en sus 33 años, en sus 3 años de ministerio, dice, yo me voy. Pero tal cual como yo revelé al Padre, viene uno que va a revelar al Hijo, que es el Espíritu Santo. Es una cadena, es progresivo. Por lo tanto, yo me imagino
A Elías, cuando nos juntemos en el cielo, arriba, estamos arriba con Elías, Moisés, Aarón, qué sé yo. Hola Elías, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo fue hacer descender fuego del cielo? Le preguntaría yo. Moisés, dime cómo fue abrir el mar. Y yo me imagino a Elías y Moisés diciéndome, dime tú, Jonathan, ¿cómo fue tener al Espíritu Santo viviendo dentro de ti? Al Dios que yo solo escuchaba por mis padres, escuchaba historias. A veces no tenían ni la Torá para saber la historia de quién era Dios. Adoraban a un Dios que apenas conocían. Yo me imagino ahí a Elías, Moisés diciéndome, dime tú, Jonathan, ¿cómo es tener al Espíritu Santo viviendo contigo 24/7 en tu interior? Que cuando le hables a Dios Él te escuche, que cuando llores venga y te consuele, que cuando pidas recibas, dime cómo fue. Y yo me quedaría así como, ¿verdad? ¿Verdad? Era así, era así. El Espíritu Santo está cuando yo me levanto y cuando me acuesto. Pero ellos tenían de Dios un libro y una fiesta solemne donde iban a hacer sacrificios. Y hoy día yo tengo al Espíritu Santo que me revela a Cristo y a Cristo que me revela al Padre. Así como un pecador no puede salvarse a sí mismo, tampoco un creyente puede sostenerse fuera de la fuerza diaria impartida por el Espíritu Santo. El problema está que cuando no nos relacionamos con el Espíritu Santo, no mostramos a Cristo a nuestro interior. Porque quien revela a Cristo es el Espíritu Santo. Y si no tenemos relación con el Espíritu Santo, adivine, no conocemos a Jesús. El otro día había un Reels en Instagram de una niña que le decía a su mamá, ¿por qué cantamos? Yo quiero conocer a Jesús. Si la niña decía, si ya lo conocemos. Y así somos. Ya lo conocemos. Pero el Espíritu Santo va a mostrarte quién es Jesús para tu vida. El Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo va a hacer que tus ojos sean abiertos, que las vendas de tus ojos sean abiertos para ver quién es Cristo. El problema está en que como no pasamos tiempo con el Espíritu Santo, no conocemos a Jesús. No conocemos su voluntad para nosotros. No tenemos el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo fortalece y revela al creyente con mayor intensidad. La labor del Espíritu Santo, dijimos, es revelar al Hijo, al creyente con mayor intensidad. ¿Usted ya conoce a Cristo? ¿Lo conoce? ¿Quiere conocerlo más intensamente, más profundamente? Métase con el Espíritu Santo. Y ojo que no estoy hablando de hablar en lengua, de profetizar, de milagros. No, estoy hablando de pase tiempo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a revelar intensidad de quién es Cristo. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Profundidad. Me encanta este versículo, me encanta. Cuando puedo lo nombro. Altura, profundidad, anchura de quién es Cristo. En Juan 16:14 leemos que Jesús dijo, Él me glorificará, el Espíritu Santo, Él me glorificará. Y lo que está expresando es lo que leemos en Efesios. Una plenitud en Dios, una anchura, una profundidad. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Quién sino el mismo Espíritu Santo de Dios podría capacitarnos para comprender tales revelaciones de gracia sobre la persona y naturaleza de nuestro Señor Jesús? Este ministerio de revelación que el Espíritu Santo ejerce sobre la mente renovada del creyente es con el propósito de traerlo al lugar donde puede ser lleno de toda plenitud. Esa medida que el Espíritu Santo se revela, que el creyente experimenta deseo de Cristo. Deseo de Cristo. El Espíritu Santo es quien va a hacer que desees más a Cristo. Que aquellas cosas que no hemos alcanzado, nos extendamos a ellas por fe para tomarlas. Por eso, hermano, este Pentecostés es tan importante, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la llenura del Espíritu Santo es sinónimo de alguien a quien Cristo se le está revelando. La llenura del Espíritu Santo es sinónimo de alguien que está metiéndose más profundo con Cristo. La llenura del Espíritu Santo no es que yo venga y hable en lengua y profetice y está perfecto, es parte de la llenura, lo vivieron los discípulos, pero esas son cosas que acontecen en un momento y luego se fuman. Nadie se va hablando en lengua todo el camino y habla todo el día. Son cosas momentáneas, es el momento. Y a veces anhelamos tanto como si fuera la cúspide de la vida espiritual, el hablar en lenguas como manifestación de ser lleno del Espíritu Santo, que anhelamos el hacer y el hacer, que era que hablaban en lengua, que predicaban a 3,000, profetizaban, acontecían milagros, pero luego de eso se iban a acostar y el otro día eran los mismos discípulos. Lo que realmente cambió la vida de los discípulos en cuanto a la llenura no era lo que hacían, eran en quienes se convertían. Voy a explicarlo. Hablar en lenguas, sanar enfermos, hacer milagros, es hacer. Y gloria a Dios por aquellas cosas que el Espíritu Santo nos hace hacer. ¿Cierto? Las queremos. Deseamos esas cosas. Pero ojo también con lo que el Espíritu Santo quiere que seamos. No que hagamos, que seamos. Y el Espíritu Santo quiere que el Jonathan sea amoroso. Que el Jonathan sea una persona de paz. La llenura del Espíritu Santo quiere que el Jonathan sea alguien gozoso. La llenura del Espíritu Santo quiere que el Jonathan sea alguien fiel, alguien manso, alguien que tenga templanza. La llenura del Espíritu Santo no es lo que te hace hacer. Esas cosas te acompañan y está perfecto. Pero la llenura del Espíritu Santo y el fruto que produce es el distintivo del creyente que ha crecido
y ha experimentado a Jesús. Porque te voy a decir algo. Es más difícil que el Jonathan sea un hombre paciente a que el Jonathan hable en lenguas. Es más difícil que el Jonathan sea un hombre que tenga templanza antes que el Jonathan ore por un enfermo y el enfermo se sane. Pero lo que perseguimos generalmente cuando hablamos de Pentecostés es las cosas que se hacen y no lo que somos, lo que podemos ser por medio del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, profetizar, hacer milagros son cosas que pasan en un momento. Tanto sí que el apóstol Pablo dijo a la iglesia, si va a hablar en lengua y no hay nadie que interprete, ¿qué dice? ¿Qué dice? Calle. Háblelo en su casa. Mire el consejo de Pablo, o sea, tal cual es la revelación de Pablo del Espíritu Santo, que él pone las cosas en su punto. El hacer, lo que te hace hacer el Espíritu Santo, el nivel de hacer, de hablar en lengua, de profetizar, si no es de edificación, hazlo en tu casita. Pero lo importante es el ser. El ser es que el Toño sea alguien amoroso, que la Mireia sea alguien de paz, que el Pancho sea un hombre paciente, que el Jeremy tenga templanza, sea un hombre un hombre que tenga templanza. Que la pastora Teresa sea bondadosa. Ser. Y si alguno de nosotros ve que estas virtudes no están en nosotros, si alguno de nosotros ve que estas virtudes del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si alguno ve que esto no está, déjame decirte que no es que al Jonathan le falte paciencia, al Jonathan le falta el Espíritu Santo. No es que al Jeremy le falte templanza, busca la templanza, me meto en un curso de cómo ser o tener más templanza. Herramientas de filosofía, técnicas para ser un hombre. Nos falta el Espíritu Santo. Esas herramientas te pueden ayudar. Pero ¿sabes qué me falta y qué te falta? El Espíritu Santo. Porque la sola llenura del Espíritu Santo va a hacer que el Jonathan sea un hombre paciente. Mientras yo persiga la paciencia se me va a arrancar. Cuando yo persigo la virtud se me va a arrancar. Pero si yo persigo al Espíritu Santo, ¿adivina qué? El Espíritu Santo va a producir, va a glorificar al Cristo que está en mí, y ese Cristo que está en mí es amoroso, es paciente, es bondadoso. Tiene bondad, tiene mansedumbre, tiene templanza. El Espíritu Santo que está glorificando al Cristo que hay en mí, ese Cristo es todas esas virtudes que anhelo. Pero mientras persiga las virtudes que anhelo, porque son virtudes buenas, van a correr de mí. Pero si me meto con el Espíritu Santo, si me meto con su presencia diariamente, le aseguro, hermano, que usted y yo seríamos distintos. Le aseguro, hermano, que si nos metemos de cabeza con el Espíritu Santo y su llenura,
seríamos distintos. Y no es que Él cambie nuestras personalidades, no, porque Él nos vio así y Él mantuvo a Pedro así con su carácter, pero lo orientó. El mismo que le cortaba la oreja a un guardia, luego escribía: sujétense a toda autoridad. Imagínate. Y no es que Él ahora hable desde arriba, no. Se metió con el Espíritu Santo. Y el Cristo que hay en Él es un Cristo que se sujeta a la autoridad. ¿Se entiende? Jesús le dijo a sus, con esto termino, me queda un minuto ahí en la cuenta. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿me ayudáis, Jeremy, con el piano? Jesús le dijo a sus discípulos: esperen mientras llega el Espíritu Santo. Esperen mientras viene la llenura del Espíritu Santo. Esperen, 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 esperen. ¿A cuánto les gusta esperar? A nadie. Nosotros queremos los cambios ahora, ya, ahora, ya. Como dice mi mamá, ora por paciencia. Dame paciencia, pero dámela ya. Pero Jesús le dijo: esperen. O sea, pónganse esto en mente. El fruto del Espíritu, que es parte de la llenura del Espíritu Santo. Ser amoroso, ser una persona gozosa, ser una persona bondadosa, que tenga paciencia, paz, templanza. Eso que Jesús dice: yo sé que lo quieren, esperen, esperen, esperen. Pero Señor, mira, trato de ser una persona paciente y me caigo y vuelvo de nuevo. Espera, espera, espera. Pero ojo, que no esperen haciendo nada. No esperen sentados. ¿Cómo estaban los discípulos y los 120 esperando al Espíritu Santo? ¿Qué hacían? Oraban. Oraban, cantaban y estaban unidos. Porque donde hay división, no hay llenura. Y tardará lo que tenga que tardar la llenura hasta que haya unidad. Y tardará lo que tenga que tardar hasta que el que espere se mantenga orando. Y tardará lo que tenga que tardar hasta que los creyentes esperen cantando. O sea, estas virtudes, hermanos, que anhelamos todos, que es la verdadera llenura del Espíritu Santo, que es el ser del creyente y no el hacer, el ser del creyente. Jesús dice: esperen por ella. Pero mientras espera la iglesia se mantiene orando, velando, cantando, unánimes, juntos. Y cuando estén así, va a venir de repente la llenura del Espíritu Santo, un viento recio que los va a capacitar, que los va a llenar. Y no tanto para hacer, porque el hacer dura un momento, lo vuelvo a decir, dura un instante, dura una tarde, tarde de milagros, tarde de hablar en lengua, de profetizar. Pero el ser, esa es tu identidad. Y dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Cierra tus ojos donde estás, por favor. La llenura del Espíritu Santo tardará lo que tenga que tardar. Si no hay oración, si no hay alabanza y si no hay unidad, seguirá tardando, seguirá tardando.
Pero si estas cosas que anhelamos en nuestro corazón realmente queremos alcanzarla, métete con el Espíritu Santo. Pasa tiempo con el Espíritu Santo. Porque humanamente estas virtudes no son posibles para el hombre. Este ser, este cristiano genuino del ser amoroso, paciente, gozoso, no es real fuera de Cristo. Aunque lo intente, aunque intente ser un hombre bondadoso, con paciencia, con paz, no lo voy a alcanzar mientras no busque en el lugar indicado con el Espíritu Santo. Y Él va a glorificar al Cristo que ya está en mí. Y va a manifestar al Cristo que sí es paciente, que sí tiene paz, que sí es gozoso, que sí es fiel, bondadoso, que tiene mansedumbre, que es manso. Esta es la llenura del Espíritu Santo. Pero mientras esto sucede en nuestras vidas, porque creo de todo corazón que esta promesa es para su iglesia. Mientras esperamos en Él, esperamos en Él y esperamos en Él. Iglesia amada, hermano, hermana, no te canses de esperar. Las situaciones que suceden, que nos atormentan, quizás no van a cambiar. El trabajo que te atormenta, que te tiene estresado ahí, quizás no va a cambiar, hermano, perdón que te lo diga. Porque el que tiene que cambiar eres tú, soy yo. Quizás tu situación en tu trabajo, tu situación económica, quizás por ahora no cambie, porque el que tiene que cambiar somos nosotros. Y eso sucederá solo si esperamos en Él, solo si nos metemos con el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo que no te metes con el Espíritu Santo? 1 hora, media hora, clamando, orando, esperando su revelación. Él va a revelarte a Cristo. Él no va a revelarte el futuro, no va a revelarte una profecía para mañana. No, Él te quiere revelar a Cristo, esa es su función. Oh, Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu llenura, Espíritu Santo. Dile con tu boca: Espíritu Santo, te necesito. Tú eres el Paracletos, tú eres el que consuela y da la victoria. Pero tú más que todo revelas a Cristo en mí. Y necesito que Cristo sea revelado en mí. Porque no quiero ser igual. Quiero cambiar, quiero ser distinto, mejorar. Pero esto no lo puedo conseguir fuera de ti, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Buscamos tu llenura, Espíritu Santo. No para hacer, porque si es para hacer, tú nos capacitarás. Si está perfecto, Dios, tú lo harás. Pero para ser distinto. Eso que nos conozcan y nos conozcan por nuestros frutos, esa es la llenura.
Ese es Pentecostés, presentar una nueva cosecha. El Jonathan distinto, el Jonathan cambiado, esa es Pentecostés. Ofrecer las primicias de las cosechas al Dios Todopoderoso. Mira, Señor, estoy cambiando, esto es lo primero y es para ti, es tuyo, porque tú lo provocaste. Espíritu Santo, oh, queremos esperar. Pero mientras esperamos, oramos. Mientras esperamos, cantamos. Mientras esperamos, nos unimos. O tardará lo que tenga que tardar.